Bueno, buenas tardes a todos, espero que se encuentren bien. Quería pedirles si me acompañan a hablar una vez más antes de empezar. Señor, te queremos dar las gracias porque eres un Dios eterno, un Dios en que podemos confiar y que podemos descansar en tus verdades. Y Señor, es eso mismo lo que te queremos pedir en esta tarde, que estemos descansando en tus verdades, Señor, más allá de nuestros conflictos o de nuestros pensamientos, Señor, que podamos encontrar en ti ese refugio que tanto anhelamos y que te podamos ver como ese Dios de paz que eres, que calma nuestra mente, Señor, y que sobre todas las cosas es más grande que nuestra situación. Entonces, Señor, queremos pedirte que nos ayudes a comprender esas verdades hoy y recordarlas en cada momento. En tu nombre, Jesús. Amén. Bueno, nos toca hoy el Salmo 73 y una de las características de los salmos es que en ellos podemos encontrar de manera más cercana el pensamiento y los sentimientos de las personas que lo escriben, ya sea que sea una profunda alabanza hacia Dios, un deseo de venganza hacia un enemigo que nos ha causado muchos daños, las emociones relacionadas con la profunda tristeza o las alegrías que vienen de la mano de Dios. En los salmos podemos encontrar estos sentimientos que nos ayudan a identificarnos más con el autor. En este Salmo 73 en particular nos encontramos con los pensamientos de Asaf, sus dudas y sus cuestionamientos hacia Dios ante la realidad que le tocaba vivir. Somos capaces de ver su mente y ver las inseguridades que tenían, que surgen de comparar su vida y su situación con la situación que estaban viviendo los impíos, personas que públicamente negaban y rechazaban a Dios. Pero también vamos a ver cómo fue que él fue capaz de resolver este conflicto en su mente. Entonces, les pido que me acompañen a leer el Salmo 73. Que dice así: Ciertamente Dios es bueno para con Israel, para con los puros de corazón. En cuanto a mí, mis pies estuvieron a punto de tropezar, casi resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes al ver la prosperidad de los impíos, porque no hay dolores en su muerte, y su cuerpo es robusto. No sufren penalidades como los mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por lo tanto, el orgullo de su collar, el manto de la violencia los cubre. Los ojos se les saltan de gordura, se desborda su corazón con sus antojos. Se burlan y con maldad hablan de opresión. Hablan desde su encumbrada posición y contra el cielo han puesto su boca y su lengua se pasea por la tierra. Por eso el pueblo de Dios vuelve a este lugar y beben las aguas de la abundancia y dicen: ¿Cómo lo sabe Dios? ¿Hay conocimiento en el Altísimo? Miren, estos son los impíos y siempre desahogados han aumentado sus riquezas. Ciertamente en vano he guardado puro mi corazón y lavados mis manos en inocencia. Pues he sido azotado todo el día y castigado cada mañana. Si yo hubiera dicho, así hablaré, habría traicionado a la generación de tus hijos. Cuando pensaba, tratando de entender esto, fue difícil para mí, hasta que entré en el santuario de Dios. Entonces comprendí el fin de ellos. Ciertamente tú los pones en lugares resbaladizos, los arrojas a la destrucción, como son destruidos en un momento. Son totalmente consumidos por terrores repentinos. Como un sueño del que despierta, oh Señor, cuando te levantes, despreciarás su apariencia. Cuando mi corazón se llenó de amargura y en mi interior sentía punzadas, entonces era yo torpe y sin entendimiento. Era como una bestia delante de ti. Sin embargo, yo siempre estoy contigo. Tú me has tomado de la mano derecha. Con tu consejo me guiarás y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón pueden desfallecer, pero Dios es la fortaleza de mi corazón y mi porción para siempre. Porque los que están lejos de ti perecerán. Tú has destruido a los que te son infieles. Pero para mí, estar cerca de Dios es mi bien. En Dios el Señor he puesto mi refugio para contar con todas tus obras. Oremos una vez más. Señor, queremos encontrar paz y tranquilidad en tu palabra y queremos pedirte, Señor, que al igual que lo hizo Asaf, podamos verte a ti como algo más grande que nuestras situaciones
y Señor, que podamos poner nuestra esperanza en ti. En tu nombre, Jesús. Amén. Como en el pasaje que acabamos de leer, una de las cosas que acompañan siempre el sufrimiento en la vida de un creyente es la duda hacia Dios. Es cuando pasamos por épocas difíciles que somos tentados a dudar de la fidelidad de Dios y a enfocarnos no más en la situación y en nuestros propios pensamientos. Y creo que todos, si somos sinceros, en mayor o menor medida hemos experimentado este tipo de sensación o pasado por experiencias similares. Pero, aunque se trata de las dudas de un corazón, lo que estamos leyendo, es interesante notar que este salmo comienza con una afirmación que describe una verdad inmutable, demostrándonos que ante tantas dudas que podamos tener, hay cosas que son constantes y que nunca cambian. Este salmo comienza diciendo: ciertamente Dios es bueno con Israel, para con los puros de corazón, dándonos a entender que a pesar de todas las malas circunstancias por las que estemos viviendo, Dios es bueno con su pueblo. Que a pesar de que no entendamos con nuestra mente finitas sus caminos, Dios es bueno con su pueblo. Y que a pesar de que nuestras realidades varían y nuestros ánimos cambian, esa verdad se mantiene inmutable. Dios es bueno con su pueblo. En uno de sus libros, llamado ¿Por qué lo permite Dios?, Martin Lloyd-Jones relata la situación en la que estaba viviendo Israel. Y aunque los hechos históricos que están pasando son muy diferentes a los que están pasando en este salmo, creo que estos dos primeros párrafos que vamos a leer nos van a ayudar a entender de mejor forma cuál era el pensamiento de Asaf. Dice así: el estado de ánimo del pueblo se describe en términos vividos y notables en los primeros versículos del capítulo. Estaban perplejos y confundidos. Es más, estaban llenos de dudas y cuestionamientos. Todo esto, por supuesto, como resultado de la situación en que se encontraban y por los eventos que se estaban desarrollando. Además de esto, estaba el anuncio del camino de liberación que Dios proponía y estaban dispuestos a emplear. Los hechos eran esto: los hijos de Israel, como nación y como pueblo, estaban experimentando una constante serie de derrotas militares y humillaciones. Sabían que era el pueblo escogido, el especial pueblo de Dios, y sin embargo se estaban debilitando más y más, y sus enemigos, paganos y extranjeros de la comunidad de Israel, se estaban fortaleciendo constantemente. La tierra de Israel había sido atacada repetidas veces y sus ejércitos derrotados. El enemigo se había apoderado de sus más valiosos tesoros, llevando cautivo a gran cantidad del pueblo. Era cuestión de tiempo hasta que Jerusalén misma fuese conquistada y destruida, y el resto del pueblo llevado cautivo a Babilonia. Todo había salido mal y el enemigo aumentaba su poder. Mientras tanto, Dios aparentemente no hacía nada. No había impedido o restringido al arrogante enemigo. Parecía no tener interés alguno en el problema. Ciertamente, no intervino para liberar a su pueblo y destruir al enemigo. Estaban atónitos y perplejos y comenzaron a formular preguntas. ¿Por qué Dios actuaba de esta manera? ¿Por qué permitía que el enemigo prosperara y se fortaleciera? Luego surgían preguntas peores todavía. ¿Podía Dios detenerlo? ¿Tenía el poder de hacerlo? ¿Tenía manos para lograrlo? Vemos que, según se nos describe en el pasaje, la vida del impío es tranquila. La descripción que se nos deja ver muestra que ellos no parecen cargar con las consecuencias de vivir en un mundo caído, ya que se los describe como personas que viven en completa paz. Incluso el momento de enfrentarse a la muerte, que para cualquier persona sería un momento crítico para sus vidas, para ellos parece algo irrelevante que pasa sin mucho dolor, algo que atraviesan sin sufrimiento. Ellos parecen no tener miedo a la muerte, ya que no les asusta. Para ellos la muerte es solamente la pérdida de la existencia. Y de esta manera pueden enfrentarla en paz. Y luego de haber vivido unas vidas fortalecidas física y tranquilamente, mueren en completa tranquilidad.
Otra de las características que este salmo nos deja ver es que estas personas no solamente no temen a la muerte, sino que también son arrogantes en su forma de ser. Su estilo de vida es el estilo de vida de las personas que solamente buscan lograr sus objetivos, aunque eso signifique tener que usar a las personas para poder cumplir con esos objetivos. Pero también vemos que a pesar de toda su maldad, ellos prosperan en su vida. Y creo que de seguro pensaríamos que personas con estas cualidades y con este tipo de carácter tendrían unas vidas desgraciadas y una vida que solo le cause sufrimiento. Pero no es lo que nos muestra el pasaje. Ellos, a pesar de todo esto, prosperan. Y es en este punto donde podemos empezar a dudar y a cuestionar la justicia de Dios. Y la idea de un Dios eterno, justo y santo nos resulta difícil de creer. Pero hay algo más que caracteriza a este tipo de personas, y es que ellos, todo el sentimiento de su vida se define por vivir el momento. Como dice en el capítulo, se desborda su corazón con sus antojos. Esto nos dice que lo temporal es lo que los mueve, y la idea de tener en cuenta una vida después de la muerte no entra entre sus opciones. Para ellos, la muerte y el juicio después es algo basado en historias antiguas. Para ellos, lo único que importa es el vivir el presente, el aquí y el ahora. Pero lo sorprendente de esto es que no es algo que haya pasado hace muchos tiempos, sino que es algo que podemos encontrar también hoy en día. Hoy en día podemos ver a personas que no temen a la muerte y que viven solamente en el momento. Pero existe también una última característica que debemos nombrar, y es que estas personas rechazan a Dios en todo sentido, con sus palabras, con sus pensamientos y con sus actos. Todo su ser está en contra de Dios y en contra de lo que Dios significa. Pero cuando miramos al otro lado, encontramos la vida del creyente. El autor de este salmo describe su estilo de vida y nos deja ver que de cierta forma está enfrentando algunas dificultades. Y esto en su mente lo hace pensar y llegar a algunas conclusiones. En sus pensamientos dice: ¿de qué me sirve ser cristiano si lo único que encuentro es dolor, sufrimiento y desolación? Todo este tiempo siguiendo a Cristo y buscando hacer lo correcto no me han traído más que dificultades. Si hubiera actuado como el impío, ciertamente mi vida en este momento sería más fácil y llevadera. Aunque la descripción que se nos hace en el capítulo de su vida no es muy larga, sí es bastante claro, y lo único que ve a su alrededor es dolor y sufrimiento. Él dice: azotado todo el día y castigado cada mañana. ¿Alguna vez te has sentido así o pasado por situaciones similares, donde no puedes encontrar descanso para tu dolor y el sentimiento, y el simple hecho de comenzar un nuevo día es algo que te pesa, ya que sabes que lo único que vas a encontrar a lo largo de ese día es sufrimiento, igual que el día de ayer, igual que el día de mañana? Periodos de tiempo donde no encuentras descanso para tu alma. Este es el pensamiento de una persona que se está enfocando solamente en contemplar o en discernir su mente, hasta llegar a algunas conclusiones, como por ejemplo algunas conclusiones cerradas que quizás tú y yo hemos tenido en algún momento. Como por ejemplo que nuestra fe es en vano, que buscar guardar los mandamientos de Dios solamente trajo dificultades y nos ha llevado a estar en una peor condición que aquellas personas que buscan que no siguen estos mandamientos. De alguna forma quizás podemos ver esto en nuestras vidas cuando pensamos en algunas situaciones, como por ejemplo cuando vemos en nuestros trabajos la prosperidad de personas deshonestas que solamente tratan con engaño y desprecio al resto de sus compañeros. O cuando vemos también otro ejemplo de el misionero Jim Elliot, un joven misionero quien, buscando cumplir el llamado de Dios de llevar el evangelio a las tribus indígenas de Ecuador, fue asesinado a la edad de 29 años.
mientras que de seguro muchos jóvenes de su edad, que nada querían saber con el llamamiento divino, seguían viviendo su vida tranquilamente, gastando su juventud en placeres y en deleites. Se estaban desbordando sus corazones con sus antojos. Pero, afortunadamente, aunque no fue fácil, existe en este salmo un cambio, un giro en la forma de pensar de Asaf, que nos deja ver que dejó de mirar para adentro de sí mismo para comenzar a mirar cosas más altas que sus pensamientos. Aunque claro, esto no fue fácil. Y seguramente Asaf debió de tener varias batallas con sus pensamientos para poder entender lo que estaba pasando. De seguro, sus noches fueron largas y pesadas y sus pensamientos solo se estaban enfocados en la realidad que podía ver. ¿Por qué el impío prospera mientras que el creyente sufre? ¿Alguna vez te has quedado despierto tratando de resolver un conflicto entre dos pensamientos que parecen no tener solución? Esas noches en las que no puedes encontrar el sueño que tanto buscas, en la que lo único que desearías es dejar de pensar. Antes de continuar, me gustaría leer nuevamente el versículo 16 al 28 una vez más. Dice así: cuando pensaba, tratando de entender esto, fue difícil para mí, hasta que entré en el santuario de Dios, entonces comprendí el fin de ellos. Ciertamente tú los pones en lugares resbaladizos, los arrojas a la destrucción. ¿Cómo son destruidos en un momento? Son totalmente consumidos por terrores repentinos. Como un sueño del que despierta, oh Señor, cuando te levantes, despreciarás su apariencia. Cuando mi corazón se llenó de amargura y en mi interior sentía punzadas, entonces era yo torpe y sin entendimiento. Era como una bestia delante de ti. Sin embargo, yo siempre estoy contigo. Tú me has tomado de la mano derecha. Con tu consejo me guiarás y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón pueden desfallecer, pero Dios es la fortaleza de mi corazón y mi porción para siempre. Porque los que están lejos de ti perecerán. Tú has destruido a todos los que te son infieles. Pero para mí, estar cerca de Dios es mi bien. En Dios el Señor he puesto mi refugio para contar todas tus obras. Algo que debería llamarnos la atención en esta sección es el pasaje entre los versículos 16 al 17. Porque es aquí donde se da un quiebre en el pensamiento de Asaf. Personalmente, creo que sin las primeras palabras del versículo 17, mucho de este cambio quedaría vacío y parecería que la resolución del problema vino como fruto del esfuerzo de Asaf. Quedaría algo así: cuando pensaba, tratando de entender esto, fue difícil para mí. Entonces comprendí el fin de ellos. Pero este salmo tiene esas palabras que nos ayudan a ver cuál fue la verdadera fuente de su cambio de pensamiento. El versículo 16 dice, y 17 dice: cuando pensaba, tratando de entender esto, fue difícil para mí, hasta que entré en el santuario de Dios, entonces comprendí el fin de ellos. El gran punto que nos muestra el pasaje que fue determinante para cambiar su manera de pensar fue cuando se encontró con las verdades de Dios, cuando puso su mirada en cosas más altas que sus pensamientos. El santuario en ese tiempo era el lugar donde el pueblo del Dios se encontraba con su Dios. Ellos acudían a adorar y a rendirle culto al Dios de Israel. Es recién en ese momento, al poder ver cosas más altas y al poder percibir las verdades de Dios, cuando el pensamiento de Asaf cambia, dándose cuenta dónde puede encontrar verdadera paz. Nosotros también podemos encontrar paz en medio de las luchas con nuestros pensamientos cuando nos encontramos en nuestras Biblias con las verdades que nos describen quién es nuestro Dios. ¿Acaso pasajes como Romanos 8:28, y sabemos que para los que aman a Dios todas las cosas cooperan para bien, esto es, para los que son llamados conforme a su promesa? O
1 Pedro 2:25, pues vosotros andabais descarriados como ovejas, pero ahora habéis vuelto al pastor y guardián de vuestras almas. O el Salmo 23 en su totalidad, pero especialmente el versículo 4. Aunque pase por el valle de sombras de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me influirán el aliento. O como vimos hoy en la mañana, el Salmo 42, versículo 5. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación y Dios mío. En algún momento de tu vida, pasajes como este o pasajes similares han cambiado tu manera de ver las cosas, te han hecho dejar de enfocarte en tus propios pensamientos y empezar a ver en Dios. Quizás ahora, mientras estás pasando por alguna dificultad personal que no puedes entender, puedes encontrar paz en las verdades que aparecen en tu Biblia. Pero más allá de esta paz y estas verdades que podamos encontrar, la pregunta es, ¿puedes ver quién es Dios? ¿Puedes ver su grandeza y su poder? Si eres creyente, seguramente has encontrado paz al meditar en estos pasajes o en algunos otros. Pero si no lo eres, seguramente por más que has acudido a pasajes como este, has encontrado una fuente vacía, sin agua. Ya que pasajes como estos que prometen paz están solamente disponibles para aquellos que mediante la fe y la obra del Espíritu Santo son llamados hijos de Dios. Y por lo tanto, la primera pregunta que debes hacerte es: ¿crees que Jesús es el unigénito Hijo de Dios dado al mundo para que todo aquel que cree en Él no se pierda? Esa es la primera pregunta que debes responder. Spurgeon, predicando sobre una sección de este salmo, cita a Isaac Watts, el compositor de himnos, que en uno de sus fragmentos dice: antes contemplaba la vida del pecador, pero ahora comprendo su fin. Estas son unas buenas palabras para describir el cambio del pensamiento de Asaf. Él, después de ese cambio, puede ver cuál es el fin de todo hombre, que la muerte, que nadie, a pesar de sus facilidades o de las dificultades que pueda enfrentar durante todo su tiempo de vida, puede escapar de estas realidades. Él puede ahora saber que incluso el impío o el no creyente van a tener un final y que su gozo no será eterno. Pero sobre todas las cosas, reconoce que siempre Dios estuvo en control de la situación de ellos, ya que dice en el versículo 18, ciertamente los has puesto en lugares resbaladizos, en destrucción los harás caer. Reconoce que no importa lo que suceda con estas personas, nunca estarán lo suficientemente lejos para escapar de la soberanía de Dios. Puede que ellos piensen que están lejos y que su ignorancia crean que tienen el completo control sobre sus vidas, pero esa realidad no es cierta, ya que al igual que la vida del creyente, la vida del impío está en las manos de Dios. Finalmente, después de todas estas cosas y de encontrarse con la verdad de quién es Dios y de que todo eso lo haya llevado a un cambio en su manera de pensar, solo queda que Asaf reconozca que su mejor opción es Dios mismo. ¿Puedes ver a Dios sosteniéndote en medio de tu dificultad, en medio de la enfermedad, en medio de alguna de todas tus debilidades con las que te puedes enfrentar a lo largo de tu vida o que incluso estás enfrentando ahora, ya sea de carácter físico o emocionales? ¿Puedes ver que Él te sostiene de tu mano derecha, mostrándote su favor como un padre sostiene a su hijo pequeño que está aprendiendo a caminar? Esa es la imagen del cuidado de Dios para sus hijos. ¿Lo puedes ver guiándote en medio de ese problema que no sabes cómo resolver? Solo es de esta manera en la que puedes usar como tuyas los últimos versículos de este capítulo. Que dice así: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón pueden desfallecer, pero Dios
es la fortaleza de mi corazón y mi porción para siempre, porque los que están lejos de ti perecerán. Tú has destruido a todos los que te son infieles, pero para mí estar cerca de Dios es mi bien. En Dios el Señor he puesto mi refugio para contar todas tus obras. En estos versículos finales, como decía, Asaf reconoce que el final no se encuentra en las cosas que este mundo le pueden ofrecer, ya sean comodidades, riquezas o saciedad de toda cosa y deseo. Reconoce que estas cosas son pasajeras. También reconoce que su bienestar físico es temporal, que la mortalidad de su cuerpo tarde o temprano le pasará en cuenta, y que su carne comenzará a fallar, comenzará a sentir debilidad en su cuerpo hasta tener que enfrentarse con la realidad de la muerte física. Pero también reconoce que el lugar en donde, a pesar de todas esas cosas, puede recurrir es Dios. Recuerdo que cuando era más chico, alrededor de los 10 años, tenía mucho miedo de las tormentas. Los truenos y los rayos era algo que me asustaba. Una tarde me encontraba en la calle cuando una de estas tormentas comenzó. En ese momento sentí mucho temor. Escuchar los truenos tan cerca y ver las luces de los rayos me causaba mucho miedo y estaba intranquilo. De esta manera comenzaba a caminar más rápido para poder llegar a mi casa. Y la razón por la que sentía que debía llegar a mi casa era porque mi casa era mi refugio, ese lugar donde podía estar tranquilo y en paz. Entonces, la invitación final de este mensaje es que puedas ver a Dios como ese refugio en medio de tus dificultades, que a pesar de que no entiendas el por qué te suceden esas cosas a ti, que puedas confiar en que Dios no ha perdido el control. Oremos. Señor, a lo largo de nuestras vidas estamos enfrentando y vamos a enfrentar muchas dificultades. Seguramente nuestros ánimos cambian, tengamos muchas dudas, Señor, y seguramente no sepamos en muchas situaciones cómo actuar. Pero queremos pedirte en esta tarde, Señor, que a pesar del tiempo que pasemos, podamos tener presente siempre, Señor, que tú eres esa roca firme en la que podemos apoyarnos. Señor, que te podamos ver como ese refugio en medio de las tormentas y que podamos correr a ti y a tu palabra, Señor, para buscar consuelo, buscar ánimo, buscar, Señor, eso que tanto necesitamos, Señor. Señor, que podamos estar viéndote a ti a través de tu palabra y que sobre todas las cosas estemos conociéndote a ti a través de tu palabra. Queremos orar estas cosas en el nombre de Jesús. Amén.